nuevamente, y a Germán, que también se dio parte de su clase para poder dar esta charla, esta conferencia. Aún es muy entretenido, así que tú ahí, Martica, no sé si quieres dar un paso también para Raúl Figueroa es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes. Fue jefe de la edición jurídica y jefe de asesores del Ministerio de Educación, donde entre otras materias tuvo a cargo la elaboración y discusión de los proyectos de ley en materia de educación escolar y superior. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Perdón la hora, pero fue un lapsus de introducción de celular. ¿Tenemos hasta qué hora? Tenemos hasta las 7:30, pero quizás exponer y después darle un ratito de preguntas. Claro, no, pero en el fondo, ¿a qué hora se van? 7:20 termina la clase formalmente. Eso, perfecto. Estupendo. Voy a desenterrar, permiso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entiendo que todos son del programa de profesionales, el curso de pedagogía para profesionales, ¿sí? en diversas áreas. La medida es un poco compleja de abordar en una hora 40 o 40 minutos, ¿no? Porque si uno puede hablar de muchas cosas sin que nada quede muy bien redondeado, uno puede centrarse en algunas cosas más bien específicas. Yo lo que voy a hacer es tratar de, en poquito rato, comprimir una serie de elementos que me parecen importantes para poder abordar las políticas públicas en educación desde una mirada lo más global que se pueda y un poquito abstracta, es decir, de qué es lo que hablamos cuando nos referimos a temas de políticas públicas educacionales, para tratar de ir aterrizando un poco en lo que está ocurriendo hoy día en el debate nacional respecto de las políticas educacionales, centrándola fundamentalmente en lo que es el mundo escolar, entendiendo que la discusión educacional en Chile hoy día está instalada prácticamente a todo nivel, no solo desde el punto de vista de lo que ocurre con el sistema escolar, sino que también en una mirada respecto del sistema de educación superior. Para luego sería ideal poder pasar, no sé, por más bien a una conversación y sobre esa base poder ir abordando algunos temas. Yo no estaba en el programa, no conozco en detalle el programa en el que ustedes están participando, pero entiendo que tiene un fuerte énfasis en el rol pedagógico, ¿cierto? Y cómo engarzar sus respectivas disciplinas y cómo incorporar a sus respectivas disciplinas una mirada pedagógica para poder, en el caso de ustedes probablemente ya hacen clases y seguir, otros incorporarse al mundo de la docencia. De lo que yo les quiero hablar no es precisamente de los aspectos pedagógicos, no solo porque no es algo que me invitaron, sino que porque no nos va lejos, no es está muy lejos de ser parte de lo que es mi experiencia profesional. La idea es abordar lo que ocurre con la pedagogía desde una mirada un poquito más global, que tiene que ver con el diseño de políticas públicas y la lógica en cómo se enmarca la actividad escolar dentro de un sistema que lo cobija y que se traduce en una serie de normas con las cuales no pretendo latearlo y fundamentalmente con una mirada de cómo se construye el sistema de educación en Chile. Por tanto, es más bien el marco, el alero en el que forman parte, donde se instalan los distintos actores del sistema educacional. Entonces, lo primero, lo más razonable para abordar esto es comprender quiénes son los que forman parte del sistema educacional, cómo se relacionan y qué rol juega cada uno de estos actores y a manera de qué principios estos actores se mueven para darle vida a lo que entendemos como nuestro sistema educativo. El sistema educacional chileno se compone fundamentalmente, y esto es más o menos evidente, y por tanto solo para efectos de orden, de los siguientes actores: las escuelas, las familias y el aparato estatal, y cada uno tiene
un rol determinado. Y a cada uno se le pide una cosa específica, y cada uno tiene una manera concreta de participar dentro de ese sistema. Paralelo de determinados principios que son muy importantes para entender cómo está organizado nuestro sistema y para entender también en qué radica la discusión que hoy día tenemos. En Chile, el Estado interviene en la educación fundamentalmente generando condiciones para que la educación se provea y entregando también determinadas directrices. En algunos casos directrices, en otros casos directamente ciertas obligaciones que rigen la organización del sistema. Pero el principal rol de la red estatal es generar condiciones para que el sistema educacional se desarrolle. Y el corazón del sistema educacional está fundamentalmente en las escuelas, en los colegios, en los liceos, más que en la gran estructura del aparato estatal. Y eso es bien importante entenderlo porque desde esa lógica es donde uno empieza a comprender también el marco general del sistema. El centro de nuestro sistema educacional es la escuela. Esa escuela tiene, en el caso de Chile, puede tener una dependencia privada, puede depender también del Estado. Específicamente, en el caso chileno, hasta hoy, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar a futuro, las escuelas que dependen del Estado están a cargo de los municipios. Probablemente algunos de ustedes, ¿cuántos trabajan en colegios? Y los que trabajan en colegios, ¿lo hacen en colegios particulares, municipales, subvencionados? Subvencionado. Particular. Subvencionado. Subvencionado. No municipales, no hay nadie que trabaje en un colegio municipal. O sea, también es subvencionado, pero municipal es subvencionado. ¿No? Entonces, la escuela tiene o una dependencia municipal o una dependencia particular, privada. De los 11.000 colegios que existen en Chile, prácticamente 5.000 son municipales. El resto son particulares. De los 3.200.000 niños que van al sistema escolar, un 93% de ellos asiste al sistema subvencionado. Solo un 7% de los niños y jóvenes que van al sistema escolar de Chile lo hacen en colegios particular pagados. Por lo tanto, y de aquí en adelante, cuando yo me refiero a los colegios, al sistema escolar, voy a referirme fundamentalmente a ese 93%. Porque es respecto a ese 93% donde la política pública impacta con mayor fuerza. La política también impacta al mundo particular pagado, pero lo hace con un mayor grado de injerencia y donde existe un mayor espacio de autonomía y libertad. Ya vamos a tratar con la consecuencia de eso y qué efectos tiene. Entonces, voy a referir al 93% de la matrícula que va a los colegios municipales o a los colegios particulares subvencionados. Decíamos que más o menos la mitad de los colegios son municipales, pero solo un 36% de esa matrícula va a colegios municipales. O sea, en términos de matrícula, los colegios particulares subvencionados tienen mucho mayor, hoy día, presencia de Les decía entonces que es la escuela la que está en el centro del sistema. El Estado participa proveyendo educación en el caso del municipio y fundamentalmente generando un conjunto de normas y de instrumentos de política que hacen posible el funcionamiento del sistema escolar. A diferencia de otros sistemas educacionales, en el caso chileno, el rol fundamental del aparato estatal está en generar condiciones para que las escuelas se desarrollen. Otros sistemas tienen un aparato estatal mucho más centrado en la provisión de educación, derechamente. No es el caso chileno. Chile no es el único caso tampoco. Hay tantos sistemas y tantas maneras de organizar la educación como países en el mundo. No hay aquí modelos únicos ni miradas exclusivas de cómo tiene que organizarse. Entonces, en esta lógica, donde la escuela es el centro, donde el Estado opera generando condiciones para que las escuelas funcionen y donde también operen directamente a través de los municipios proveyendo educación, existen determinados principios, determinadas fuerzas que son las que están instaladas en la esencia, en el corazón de nuestro sistema educacional. La primera de ellas tiene que ver con la libertad de enseñar. Está reconocida en la Constitución y que se traduce derechamente en el derecho que se reconoce
a las personas para organizar, abrir, organizar y administrar establecimientos educacionales. Y también en el derecho que tienen los padres y el deber de educar a sus hijos y de, para educar a sus hijos, escoger el establecimiento donde seguir adelante con su formación. La libertad de enseñanza es un elemento fundamental de nuestro sistema. Paralelo de la libertad de enseñanza, que en Chile está consagrada constitucionalmente y que además existen una serie de instrumentos de política que la hacen posible, es que el sistema se ha ido desarrollando con mucha fuerza. Un segundo elemento tiene que ver con precisamente el reconocimiento que no solo se generan condiciones para que se creen proyectos, sino que también el derecho de los padres, ya lo decíamos, para poder escoger. Y la existencia de instrumentos de política que hacen posible ambas miradas de la libertad de enseñanza. Fundamentalmente los mecanismos de financiamiento, que en concreto se trata de la subvención escolar. En Chile, a diferencia de otros países, el principal instrumento de financiamiento que el Estado pone a disposición del sistema para generar un amplio sistema educacional es la subvención escolar, que se trata de recursos que el Estado pone a disposición de las familias para que, en la medida que los niños asistan al colegio, el colegio reciba recursos financieros del Estado. Es lo que en términos económicos se entiende como un subsidio a la demanda. La decisión sistémica del país es financiar la educación más que entregándole directamente los recursos a los colegios, que en la práctica son quienes los reciben. O sea, acá no es que cada familia tenga plata y la lleva al colegio, pero los colegios la reciben, pero la razón por la cual cada colegio recibe financiamiento, o la principal razón, es fundamentalmente el hecho de que tiene niños que se matriculan en esos colegios y que asisten a esos colegios. En la medida que el niño esté matriculado y asista, el Estado le transfiere recursos. ¿Eso qué es lo que hace? Por un lado, asegura, pretende asegurar, todo esto está lleno también de imperfecciones, por eso hay que mirarlo siempre con una mirada, las cosas no son tan blanco-negro, ¿no? Por un lado, asegura el derecho de crear establecimientos educacionales y por otro lado asegura también el derecho de poder escoger entre esos establecimientos educacionales. El incentivo está puesto entonces en que en la medida que una persona o un grupo de personas organizan un colegio y ese colegio es atractivo para la familia, ese establecimiento va a tener financiamiento para poder seguir operando. Ese es el corazón del sistema de financiamiento en Chile. En otros países no es así y lo que se financia es directamente la oferta educacional. Se le entrega plata a los colegios sin importar, o importando menos, qué tan atractivos son esos colegios para las familias, sino que por el simple hecho de existir. Y en otros sistemas, simplemente lo que hay es una estructura dependiente del aparato estatal, donde el Estado reparte recursos dentro de su propio sistema estatal y por lo tanto ahí el tema de las preferencias es cada vez menos relevante. En Chile, el corazón está en que la escuela se crea libremente y las familias tienen incentivos para escoger libremente, con restricciones que ya vamos a abordar, restricciones en el fondo que existen, de las cuales hay que hacerse cargo, para que libremente escojan el proyecto educativo que mejor se adecua a sus propios intereses. De ahí entonces deriva el reconocimiento constitucional a la libertad de enseñanza, un reconocimiento constitucional que no solo no se queda en las palabras, sino que se traduce en instrumentos concretos que hacen que esa libertad de enseñanza sea efectiva en el país y que tiene como consecuencia otro elemento característico del sistema chileno que tiene que ver precisamente con la diversidad de proyectos educativos. La libertad de enseñanza, a través de los instrumentos que la hacen posible, se traduce en que existe una amplia gama de establecimientos con distintas características, precisamente porque está reconocido el derecho a abrir y administrar colegios y donde lo que importa entonces es que esa posibilidad es una realidad. Libertad, diversidad.
Y hay un tercer elemento que también que se descuelga del reconocimiento constitucional, que tiene que ver con la autonomía. Estas escuelas no solo se organizan libremente, no solo están disponibles para que libremente las familias puedan optar por ellas, no solo se traduce en un sistema amplio y diverso donde no hay una provisión única, no hay un único proveedor de colegios. Y al contrario, está la seguridad de que quien tiene una iniciativa diferente, en la medida que sea atractiva para las familias, lo va a poder, corriendo ciertos riesgos, obviamente lo va a poder llevar a cabo, la diversidad, sino que además se reconoce, para que todo eso sea posible, la autonomía de los establecimientos para poder llevar adelante sus propios proyectos. Esa autonomía es fundamental para que un sistema de estas características efectivamente pueda desarrollarse. Si no se reconoce autonomía a los colegios, es muy difícil que la diversidad se pueda efectivamente manifestar, porque esa diversidad es consecuencia de que existen precisamente distintos proyectos educativos que se ponen a disposición de la ciudadanía. Y si no existe diversidad, la lógica de posibilidad de escoger, el derecho a elegir, también se ve fuertemente restringido. Mientras más amplias sean las oportunidades, las alternativas, las opciones, las posibilidades de escoger van a ser más concretas. Entonces, esto bien sintetizado, ciertamente evidentemente es mucho más complejo, pero lo que estoy tratando yo de transmitirles aquí es que nuestro sistema se levanta sobre la base de estos tres principios: la libertad, la diversidad, la autonomía, que esos principios están reconocidos en la Constitución, es decir, forman parte del consenso general del sistema, y que las políticas públicas se han ido desarrollando al alero de esos principios, y por lo tanto uno tendría que juzgar esas políticas en la medida de si esos elementos, qué tan fuertemente se han logrado instalar en el sistema. Hay una cosa interesante, y es que estos elementos de libertad, autonomía, diversidad, no son exclusivos del sistema educacional, son más bien una consecuencia de una mirada global de cómo se organiza una sociedad libre. La libertad de enseñanza no es más que una aplicación concreta de un principio más amplio de reconocimiento de la autonomía de los grupos intermedios a través de los cuales la sociedad se organiza. Y es precisamente la idea más general de cómo la sociedad chilena se ha levantado y organizado en el último tiempo, donde existe un aparato estatal que tiene por principal función y deber reconocer el derecho de los individuos a organizarse para fijar sus propios objetivos y para determinar los medios a través de los cuales van a conseguir el cumplimiento de esos objetivos. Eso en Chile está instalado a nivel general y en particular en el sistema educacional a través del reconocimiento explícito de la libertad de enseñanza, que no es más que una aplicación concreta de ese principio de autonomía que es mucho más amplio. Entonces eso es bien interesante porque si uno se aleja un poquito, se empieza a dar cuenta que la discusión educacional y la discusión de las políticas públicas en el sistema educacional no solo influyen en las características propias de lo que pasa en un colegio o de lo que le pasa a esas familias en su relación con la educación, sino que indirectamente también influyen en una manera más amplia de entender cómo se organiza una sociedad libre. No hay una sociedad plenamente libre si no tiene un sistema educacional que sea coherente con esas características de organización social. Este elemento de que el Estado entrega recursos a través de la asistencia de los niños y que los padres tienen el derecho a escoger el colegio que mejor se adecua a sus intereses, lleva implícita ciertas fuerzas, ciertos incentivos, ¿no? En el sentido que, y esto forma parte como de la matriz del sistema, en el sentido que el principal impulsor por la calidad de lo que pasa en los colegios
son precisamente las familias que optan por un determinado proyecto. Se le entrega con mucha fuerza a la familia, a través de su posibilidad de elegir, una palanca muy fuerte para influir en la calidad de los proyectos. De tal manera que si el proyecto deja de ser atractivo para la familia, esas familias están, al menos teóricamente, insisto, hay una serie de restricciones que las vamos a analizar cómo tienen que abordarse, menos teóricamente, están en condiciones de, a través de su elección, presionar, ya sea para que ese colegio mejore, o derechamente no esperar que ese colegio mejore y optar por uno que esté operando en mejores condiciones de acuerdo a lo que cada familia espera. Hay una fuerza pro-calidad implícita en este mecanismo de financiamiento asociado a la asistencia. Pero no es suficiente. Y como no es suficiente, este sistema ha ido con el tiempo incorporando otros elementos donde, para hacerse cargo de ciertas falencias que el sistema tiene, atendido a que confía a lo mejor en demasía en ciertas fuerzas que están implícitas y que dependen de una serie de elementos que no siempre se dan, para presionar para que estos elementos que son importantes, como la calidad o como una mayor integración dentro del sistema, puedan también concretarse. Voy a entrar al tiro en la descripción de cuáles son esos elementos y cómo juegan hoy día. Una cosa previa que se me diga. Bajo estos principios que estamos conversando, si no se entiende algo, ustedes me dicen. O sea, hasta ahora se entiende. Al alero de estos principios, el sistema chileno se ha desarrollado de una manera bastante exitosa. Esto es bien relevante porque si uno mira los últimos años de discusión en materia educacional, la tendencia es a pensar que nuestro sistema educacional es un fracaso. En lo personal podemos discutir y por supuesto que si alguien tiene una opinión distinta la puede hacer ver en un ratito más, ojalá. La tendencia es a pensar que nuestro sistema es un fracaso. En mi opinión personal está muy lejos de ser un fracaso. Ciertamente tiene un gigantesco espacio de mejora y una serie de aspectos que hay que abordar. Pero el sistema chileno ha tenido, al alero de estas características y de la manera en que se ha organizado, una serie de éxitos que es importante tener en cuenta. Primero, algo que se da por hecho y que a nosotros nos parece tremendamente simple, pero que es un desafío para muchos países aún, que es la cobertura. Chile tiene, en materia educacional, prácticamente plena cobertura. Esto es bien interesante porque Chile, ¿cuántos somos? 17 millones de habitantes. Del orden de 5 millones de adultos no terminaron la enseñanza media en Chile. Hay 5 millones de adultos chilenos que no terminaron la enseñanza media. Lo interesante, una cifra que es bastante es alta, o sea, es bien chocante, ¿cierto? 5 de 17 millones. Lo interesante es que esos adultos están concentrados en la población sobre 60 años de edad. Si uno toma la población entre 25 y 45 años de edad, prácticamente el 90% tiene cuarto medio. Hoy día tenemos una plena cobertura en materia escolar. Y combinando otros elementos de política educacional, Chile tiene hoy día una cobertura en educación superior, que es del orden de un 50%. En los años 80, donde la cobertura escolar era muy baja, la cobertura en educación superior era aún más baja. Chile tenía el 80, del orden de 150.000 jóvenes en la educación superior. Hoy día tenemos 1.200.000. De esos 150.000 que iban a la educación superior, en los años, a principios de los 80, y que se fue cambiando con las reformas que ahí se hicieron, prácticamente el 80% de esos 150.000 correspondían a familias de los dos mayores quintiles de ingresos, o sea, de mayores recursos. Hoy día, las familias de menores recursos tienen una cobertura de un 30% y duplican a los 150.000 que eran el sistema total en los años 80. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos abuelos que no terminaron el colegio
cuyos hijos terminaron el colegio, cuyos nietos hoy día van a la universidad o a un instituto, o a un instituto profesional. Tenemos entonces en el globo un sistema educacional que, en términos de uno de los principales efectos que se le pide, ha sido tremendamente exitoso, que es la movilidad social que genera el sistema educacional. Tenemos plena cobertura y eso es algo que en general el debate se tiende a obviar. Dicen, ya, pero ¿hasta cuándo esta majadería de la cobertura? Bueno, es fundamental la majadería de la cobertura, porque si no tenemos espacio para recibir a todos los niños, ciertamente tenemos un gigantesco desafío de abordar. Chile tiene cubierto ese desafío. Y cuando uno tiene entonces ese problema resuelto, lo que ocurre es que afloran nuevos problemas, que son reales y que hay que abordar. Cuando tú tienes plena cobertura, aflora el problema de la calidad. Y se hace evidente que ya no basta con tener cobertura, sino que es importante que esa cobertura atienda con proyectos de calidad a todos los niños que van. Y cuando tienes plena cobertura, aflora también el problema de una necesaria integración que se requiere dentro del sistema educacional. El punto está en que si no tienes cubierto el sistema, hace poco sentido hablar de calidad y hace poco sentido hablar de integración, porque la principal medida de calidad es precisamente entregarle oportunidades de asistir a todos esos niños que en un sistema que no tiene cobertura no lo pueden hacer. Por lo tanto, y esto es muy importante en términos del diseño de políticas, las políticas tienen que desarrollarse, diseñarse, implementarse acordes al diagnóstico que efectivamente se tiene, y ese diagnóstico tiene que ser real. Lo que hoy día Chile tiene es una serie de problemas, pero son problemas que uno podría llamar de segunda generación. Son problemas serios que hay que abordar, pero que afloran una vez que has cumplido con unos desafíos que son previos. Por ejemplo, se dice que, no es que se diga, sino que el año 2009 salió por un informe de la OCDE, Chile rankeado como el país con peor, con un mayor grado de segregación en su sistema escolar. O sea, lo que decía, de todos los sistemas escolares, Chile es el más segregado. Dato que es bastante alarmante y que se ha usado mucho para generar una serie de modificaciones para promover ciertos cambios, pero que no se analizó con la debida seriedad. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, la OCDE, ¿qué es lo que hace? Cuando toma una de sus pruebas, que es la prueba PISA, que toma los colegios, aprovecha de medir la composición socioeconómica de los jóvenes que asisten al sistema. Y el caso chileno muestra efectivamente una muy fuerte segregación, es decir, jóvenes de familia o niños de familias de altos recursos, agrupados con niños de familias de altos recursos, de ingresos medios con los mismos, de ingresos bajos con los mismos datos, un sistema muy segregado. Que es cierto, es una característica de nuestro sistema, y no digo que sea una buena característica, pero es también una característica del país. Chile es, como lo son el resto de los países latinoamericanos, un país altamente segregado. Y la verdad es que ni siquiera está segregado, porque la distribución de ingresos en Chile es como así. Ahí, ¿no? Sí. Es así, o sea, tampoco tan segregado, más bien segregado con los más ricos, pero en el resto hay una distribución bastante homogénea de recursos. Pero efectivamente esto es un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro sistema es efectivamente segregado. Colegios de acá, colegios de aquí, colegios de aquí, colegios de aquí. Esto se tomó como parte esencial del diagnóstico para tomar una serie de medidas que ya vamos a conversar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué les decía yo hace un rato? Chile tiene un sistema con una cobertura plena, es decir, todos los niños de Chile van a clase, prácticamente. Hay temas de deserción que son complejos, pero en términos gruesos todos los niños van a clase. Por lo tanto, cuando uno mide la segregación escolar, lo que está haciendo es medir la segregación del país. ¿Qué es lo que pasa con Brasil, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa con México? Que en estos índices aparecen mucho mejor que Chile. Lo que ocurre con México o con Brasil es que un 30% de los niños de Brasil o de México no van al colegio. Los niños brasileños o mexicanos que no van al colegio no son estos, no son los hijos de Carlos Slim, son los niños más pobres de Brasil o México. Entonces,
cuando tú evalúas la segregación del sistema escolar mexicano, no aparece con altísimos niveles de segregación. ¿Pero por qué? Porque la cola no está medida, porque la cola no asiste al sistema escolar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque me fui por la rama. Voy a que cuando se analizan las características de los sistemas, es muy importante identificar con claridad los diagnósticos que sirven de base para la construcción de políticas. Porque si uno parte de un diagnóstico equivocado, las posibilidades de terminar con un diseño equivocado y con efectos indeseados de esas políticas son altísimos. Les decía entonces que tenemos plena cobertura y tenemos también, en términos relativos, muy buenos resultados. ¿Por qué en términos relativos? Porque sabemos que no son óptimos los resultados de aprendizaje. Pero en términos relativos son bastante mejores que lo que se ha aprendido en clase. Sistemáticamente Chile tiene los mejores resultados de Latinoamérica en ciencia, en matemáticas, en lenguaje. Eso no significa que todos los niños estén aprendiendo una brutalidad. No, tenemos un problema. Pero en términos relativos nuestro sistema es mucho más exitoso que otros sistemas, particularmente de nuestros vecinos. Tenemos, por ejemplo, hemos avanzado mucho en achicar las brechas de aprendizaje. En los últimos, hasta la altura ya los últimos, del 2008 a la fecha. Las brechas de aprendizaje entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población se han reducido un 30%. Es decir, aunque el sistema sigue siendo segregado en términos de los aprendizajes, esa segregación se va reduciendo, porque los niños más pobres están aprendiendo más que lo que aprendían antes y se acercan, entonces esas diferencias que son las que uno tendría que apuntar a eliminar. Y además de tener estos resultados, que son buenos, que podrían mejorar, como les decía al principio, nuestro sistema es coherente con una mirada de una sociedad libre. ¿Y por qué es tan importante una lógica de sociedad libre en el sistema educacional? Porque además de cumplir un rol muy concreto en el sistema escolar, de entregar herramientas para estar en condiciones de desarrollarse en un ambiente social y desarrollarse adecuadamente, y para eso está la matemática, el lenguaje, un cierto comportamiento social, etc. La educación tiene un rol que es clave y que tiene que ver con la transmisión de una cultura. Y es particularmente relevante asegurar libertad cuando se entiende que cuando se hace educación lo que se hace es transmitir una determinada cultura, cualquiera que sea. Sobre todo si se considera que Chile, como muchísimos otros países del mundo, tiene un sistema escolar que es obligatorio. Cuando el sistema es obligatorio, cuando es obligatorio ir al colegio, cuando es obligatorio tener cuarto medio, que es lo que ocurre en Chile, es fundamental que el sistema político asegure que en el marco de esa obligatoriedad, cada individuo va a tener la posibilidad de formarse, de cumplir esa obligación de una manera coherente con la cultura que quiere transmitirle a los suyos. Reconociendo que el principal educador es el núcleo familiar. Esa educación no solo se hace en las horas fuera de clase, sino que es fundamental que el sistema formal reconozca que esa posibilidad de transmitir una determinada cultura también es posible. Y por eso es tan relevante una lógica de amparo, resguardo y de promoción de la libertad de enseñanza. En Chile eso está muy marcado. Me paso ahora a... dicho todo esto, quiero transmitirle dos cositas más antes de que conversemos. Lo segundo que le quiero transmitir es cómo el sistema se ha ido organizando para hacernos cargo de ciertas dificultades. Y lo tercero, quiero entrar de lleno a lo que ha sido el debate educacional en el último tiempo, para que discutamos un poco de qué es lo que está ocurriendo, qué efectos puede tener y las distintas miradas que surgen en torno a esa discusión. ¿Cómo el sistema se fue desarrollando? Yo les decía que tenemos un sistema donde contamos, donde en el centro está
el centro está la escuela, ¿cierto? Donde las familias tienen un principalísimo rol que jugar, no solo porque están obligados a ir, sino que porque se les reconoce la posibilidad de escoger, donde el Estado juega un doble rol, uno principal, que es el de entregar recursos para que estas familias puedan escoger y para que los colegios puedan funcionar, y también un rol de proveedor que cumple en el caso chileno específicamente a través de los colegios municipales, ¿cierto? Donde además hay otros actores del sistema que son fundamentales. Los profesores, y donde también juega un rol el aparato estatal en términos de ciertas restricciones que se establecen y que no siempre son tan positivas, o de ciertos beneficios que se dan y que son necesarios para que pueda operar el mundo docente. Y existe también, y aquí para allá voy, un rol adicional que en el caso chileno el Estado ha ido, donde se ha ido incorporando, y que tiene que ver en cómo se suplen ciertas falencias del sistema que esta lógica no alcanza, esta es la escuela, que esta lógica no alcanza a satisfacer. ¿Cuáles son esos principales problemas? La calidad y, de alguna manera, también una lógica de integración o fundamentalmente de integración, integración. Estas fuerzas que hemos descrito no alcanzaron a ser suficientes para tener calidad. ¿Por qué? Porque existen ciertas dificultades. Decimos que las familias tienen el derecho a escoger, pero sabemos que ese derecho a escoger no es absoluto. Sabemos que el derecho a escoger de estas familias es tremendamente dependiente del lugar donde viven, de las restricciones geográficas a las cuales están sometidos, del capital cultural de la familia donde esos muchachos han nacido. Y por tanto, hay que hacerse cargo de esa dificultad. ¿Cómo se ha hecho cargo el sistema chileno de esa dificultad? A través de diversas maneras. Una, que es fundamental, entregar información. El sistema chileno, un sistema basado en la libre elección, no puede funcionar adecuadamente si no hay un sistema de información adecuado. ¿Información respecto de qué? Información fundamentalmente respecto de cómo está operando el sistema. De acá, bajo el alero de la información, entran una serie de instrumentos de política que son interesantísimos en el caso chileno, donde Chile ha avanzado mucho, y que, y aquí vamos a entrar el tiro, que genera mucho debate. Por ejemplo, el CIMSE. ¿Qué es lo que son los CIMSE? El CIMSE es el sistema de medición de la calidad de la educación. ¿Qué es lo que hace el CIMSE? El CIMSE son pruebas estandarizadas que se aplican en todos los colegios de Chile. El segundo básico, cuarto básico, sexto, octavo, segundo medio. Se han ido incorporando, se han ido quitando, pero que tiene por principal función identificar cómo lo está haciendo la escuela. ¿Cómo lo está haciendo en qué? En uno de los elementos que son fundamentales del desarrollo de la escuela. Los aprendizajes. ¿Cuánto están aprendiendo los muchachos en matemática? ¿Cuánto están aprendiendo en lenguaje? ¿Cuánto están aprendiendo en ciencia? Entonces, el CIMSE es un elemento clave para entregar información. Sin información es difícil que este señor pueda tomar buenas decisiones. Con mala información es altamente probable que tome malas decisiones. ¿La información es todo para que tome decisiones? No. Hay otras restricciones. Otras restricciones como, por ejemplo, este señor vive en una comuna de alta vulnerabilidad donde no existen colegios que tengan capacidades instaladas para entregar una buena educación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es diseñar instrumentos desde el sistema estatal, desde la política pública, para que en lugares más vulnerables se instalen establecimientos de mayor calidad. Entonces, por ejemplo, se estableció en el año 2008 una subvención adicional que se llama la subvención escolar preferencial, la famosa SEP, si alguno la escucha. ¿Qué es lo que hace la SEP? Diseña
sistema de financiamiento adicional, donde le entrega a los colegios más recursos en la medida que los alumnos que ahí se matriculen sean provenientes de sectores más vulnerables. Los califica de prioritarios. Le entrega más plata a esos colegios porque se reconoce que el niño más vulnerable, por las dificultades que tiene atendido el capital cultural, más desvalido y otros factores de contexto, es más difícil de educar, es más caro de educar. No es que sea más leso este niño, igual de inteligente que todos los demás, pero es más caro hacerse cargo de él por una serie de otras circunstancias de orden. Entonces se le entregan más recursos. Al entregársele más recursos, se le entregan mejores posibilidades de elección a los jóvenes de familias más vulnerables. Y por otro lado, como hay más plata, hay un incentivo concreto para que en lugares vulnerables se instalen proyectos de calidad que antes no se instalaban porque sabían que los recursos del fisco no eran suficientes para entregar calidad en esos lugares vulnerables. Se entregan más recursos, se hace más posible que se instalen proyectos de mayor calidad ahí. ¿Cuál es el problema con la SEP? Que si bien entrega más recursos, se ha ido mejorando y cada vez son más recursos, estupendo. Esa subvención va asociada a una serie de restricciones en el uso. Entonces, algo que podría ser estupendo en términos de que los colegios puedan efectivamente desarrollar una serie de acciones en favor de los niños más vulnerables que ya existen, topa con que desde el aparato estatal, en concreto el Ministerio de Educación, se le ponen restricciones en el uso de esos recursos, para que se haga con esos recursos lo que en general el Ministerio permite que se haga. ¿Restringiendo qué? Restringiendo la autonomía de esos colegios y poniendo por esa vía dificultades en el mejor desarrollo de esos establecimientos. Eso ha sido muy discutido, se ha tratado de liberalizar, pero vamos a echar al último punto que es más complejo, que por qué estas cosas funcionan y dejan de funcionar y luego vuelven a ponerse y luego se sacan una vez más. Pero ¿qué les quiero contar con esto? Entonces, ustedes van a tener que estudiarse toda esta cuestión después, pero les quiero contar de que frente a problemas, la política pública los va abordando. Y la manera en que se abordan va a ser mejor o peor, dependiendo de si efectivamente logra hacerse cargo del problema específico que se ha identificado, y va a ser mejor o peor de qué tan coherente con los principios generales del sistema esa política es. Si es coherente con la diversidad, con la autonomía, con la libertad. El Estado interviene en la relación con los profesores. Entonces, por ejemplo, existe en el caso de los colegios subvencionados y con mayor fuerza en el caso de los colegios municipales, lo que se llama el estatuto docente. Ustedes tienen que haber oído hablar de él, si es que no lo conocen mejor. El estatuto docente es una especie de código del trabajo para los profesores, que les establece un rango de remuneraciones y que les da una serie de garantías. ¿Qué es lo que pasa con el estatuto docente? Surge el estatuto docente bajo un principio que no es equivocado, que es entender que los profesores que trabajan en el mundo municipal, entendiendo que los colegios municipales son bastante vulnerables a las decisiones políticas del alcalde de turno, es necesario entregarles cierto marco de seguridad para que los cargos políticos no generen inestabilidad en esos profesores. ¿Cuál es el problema? Que esto es un péndulo. Y una cosa es establecer ciertas garantías que den ciertas seguridades, y otra cosa es establecer una serie de restricciones que lo que hacen es privarle al colegio de la necesaria autonomía para poder gestionar adecuadamente su proyecto, y por lo tanto la intervención del Estado a través del estatuto docente genera ciertos beneficios y genera también ciertas restricciones que afectan al sistema. Entonces surge la necesidad permanente de revisar el estatuto de derechos y deberes de los profesores y de revisar también qué tan coherente es ese estatuto con la autonomía de los colegios y cómo hacemos para que estas restricciones no sean un obstáculo para la buena gestión del colegio y cómo hacemos para que las normas que rigen a los profesores sean también un marco atractivo para que mejores, para que gente con mejores capacidades se incorpore al mundo docente. Está lleno, como ustedes van viendo, está lleno de tensiones. O sea, todo esto es una tensión. Tú mueves una cosa, es como un sudoku. Tú cambias un número y te genera al tiro una modificación en la celda del lado y hay que ver cómo le haces cargo de esa tensión.
Entonces, a cada problema van surgiendo problemas y muchas veces soluciones y muchas veces los problemas que hoy día tenemos eran las soluciones de ayer, digamos, y eso es una cosa muy permanente en materia política. Luego, ¿qué pasó? Cuando el sistema estaba ya con cierto nivel de avance, surge, y ustedes se van a acordar del famoso movimiento de los pingüinos. Con el tema de los pingüinos, lo que se instala es la necesidad de revisar el sistema educacional. Y consecuencia de esa revisión, se modifica lo que era la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la famosa LOCE, y se da origen a la Ley General de Educación. Lo interesante de esa discusión que se llevó a cabo entre el primer gobierno de Michelle Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera, hay muchas cosas interesantes. Lo primero es que en el paso de la LOCE a la LEGE, la esencia del sistema educacional chileno se mantuvo. La esencia, que no se la voy a repetir, pero que se basa en estos principios que ya hemos hablado y que pone en el corazón del sistema de la escuela y a los individuos que ahí asisten, los alumnos, se mantuvo. La libertad, la diversidad, la autonomía siguen siendo elementos fundamentales luego de la ley del sistema educacional. Pero además, para darle mayor estabilidad, para generar mayor confianza en el sistema y para hacernos cargo de ciertas falencias que tenemos en calidad y de ciertas falencias que tenemos en un nivel de equidad que era necesario incorporar al sistema, se agregan otros elementos de intervención del Estado, con los cuales el sistema educacional tiene que empezar de nuevo a lidiar y acostumbrarse. Como toda nueva regulación, genera nuevas tensiones. Por un lado, esa regulación apunta a hacerse cargo de ciertos problemas, y por otro lado, genera nuevos problemas. ¿Qué es lo que se crea entonces al alero de la ley? Se mantiene la esencia del sistema educacional y se crean dos y se modifica un tercero, órganos del Estado. Se crea una superintendencia de educación. Se crea lo que se conoce como lo que se llama la Agencia de Calidad de la Educación y se modifica lo que en ese tiempo era el Consejo Superior de Educación, que pasó a ser el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué importancia tienen estos órganos? De nuevo, no los voy a latear, ya lo he lateado suficiente, no los voy a latear con los detalles de estas cosas. Esto es simplemente un baño, una bandeada de... La superintendencia tiene, lo que buscan estos órganos son, primero, establecer una política fundamental de pesos y contrapesos. Restarle poder al Ministerio de Educación en aquellos espacios donde una intervención desmedida del poder temporal puede significar o puede afectar seriamente estos elementos fundamentales de los que estábamos hablando antes: la libertad, la autonomía, la diversidad. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Se modifica el Consejo Superior de Educación, se transforma en el Consejo Nacional de Educación, se modifica su composición, se actualiza, se ayorna, se le quitan ciertos... estaba muy cargado, por ejemplo, a representantes de las Fuerzas Armadas, todos esos representantes se eliminan, se incorpora una gestión bastante más, una mirada más académica y profesional del mundo de la educación, y fundamentalmente se le entrega al Consejo Nacional de Educación una serie de atribuciones, tanto en el mundo superior como escolar, yo me voy a referir ahora a las del mundo escolar, que tienen que ver con ejercer un adecuado contrapeso a los eventuales imposiciones del poder central en ciertas materias educacionales. En concreto, en la elaboración del currículum, las bases curriculares, y en la elaboración de los estándares de calidad que tienen que ver con la vara con la cual se van a medir los estándares. ¿Qué es lo que ocurre? Chile tiene, como tiene un sistema obligatorio, tiene también un currículum obligatorio. Cuestión que discutía, hay quienes consideran que la imposición de un currículum obligatorio restringen demasiado la libertad de enseñanza, otros consideran que un currículum obligatorio bien diseñado tiene
elementos positivos, fundamentalmente de equidad, porque asegura que en todos los colegios hay un mínimo de calidad de los aprendizajes al cual debiese apuntar, y por lo tanto, en un equilibrio sano me parece que no es equivocado. Yo soy bastante liberal, pero considero que en esta materia un currículum obligatorio de ciertas características no es un instrumento exactamente malo, yo creo que es positivo. Ahora, como el currículum, que es fundamental, que es el corazón de lo que ocurre dentro de una sala de clase, para que no se transforme en un elemento de adoctrinamiento, es fundamental que tenga ciertas características. Y esas características están diseñadas en la ley, que lo establece de un criterio bastante amplio, en la posibilidad de que, si bien hay un currículum único, los colegios tienen la posibilidad de tener sus planes y programas propios, lo que les permite dar miradas distintas a ese currículum que pueden implementar. Y, fundamentalmente, en el hecho de que el Ministerio de Educación tiene que ponerse de acuerdo con el Consejo Nacional de Educación. No se impone el currículum desde el poder de turno, sino que tiene que haber un necesario equilibrio con la opinión del Consejo, y el Consejo opera un poquito con la lógica del Banco Central. O sea, se va renovando en periodos desfasados con el gobierno, la incorporación de sus miembros depende de una serie de factores, tiene que estar consensuado con el Senado, por lo tanto, le da una lógica de contrapeso bastante adecuada. Eso es un elemento que incorpora la ley, política de pesos y contrapesos. Un segundo elemento, ya le decía, es la Superintendencia de Educación, que es lo que apunta a dar confianza en cuanto al cumplimiento de ciertas normas básicas por parte de los establecimientos educacionales. ¿Para qué? Para asegurar que las personas que eligen y que no necesariamente tienen toda la información, darles tranquilidad que cualquiera sea su elección, ese colegio va a cumplir con determinadas normas mínimas. Por lo tanto, es un factor de confianza. ¿Dónde está el problema de la superintendencia? Que esa fiscalización tiende a traducirse en un agobio horroroso para los colegios. Y por lo tanto, muchas veces choca con el ideal, que es que una cosa es que cumplan la ley y otra cosa es que vivan para cumplir ciertas normas y que no se olviden de cuál es su principal función. Y lo que ocurre es que, lamentablemente, es tal el agobio de la regulación y el fiscalizador que muchas veces los colegios están más preocupados de qué hacer con el señor de la SUPE antes de qué hacer con sus niños en la sala de clase. Esa es una tensión muy fuerte que está muy instalada hoy día. Y un tercer elemento, que lo veía aquí, es la Agencia de Calidad de la Educación. Esta agencia lo que hace es orientar a los colegios, es evaluar a los colegios. La agencia es la que tomó el mando de los Simpsons. Los evalúa, los orienta. ¿Para qué? Para incorporar a los establecimientos en un proceso permanente de mejora. Y junto con evaluarlos y orientarlos, los clasifica en 4 categorías, que no me acuerdo cómo se llama, pero que van desde un rendimiento insuficiente a un alto rendimiento. Son unas que tienen un nombre así como de buen desempeño insuficiente, desempeño medio, alto. Y esa clasificación la hace la agencia sobre la base de los resultados de los colegios en los Simpsons y sobre la base del cumplimiento de otros indicadores de calidad que apuntan a una mirada un poco más integral de lo que ocurre dentro de los establecimientos. Convivencia, ayúdame. Son 7 factores, pero que son cuestiones más blandas, que tienen que ver no con el desempeño específico en los aprendizajes de los niños. Esa clasificación tiene varios efectos, y es algo que hoy día, ¿vieron el Mercurio de hoy? Tarea para la casa, vean la portada del Mercurio de hoy, y se van a acordar de lo que estamos conversando en este momento. La bajada de la portada. La portada era, no me acuerdo qué cosa con los municipios, la bajada era lo que estamos conversando. Esta agencia lo que hace es clasificar a los colegios de acuerdo a el desempeño de sus alumnos, de acuerdo al cumplimiento de los 8 indicadores de calidad, en 4 categorías. Esta clasificación considera la composición socioeconómica de los colegios. El sistema reconoce que es más complejo educar en sectores vulnerables, que jóvenes provenientes de familias de menor nivel socioeconómico tienen
situaciones de contexto que los llevan a que en el fondo hay una alta correlación entre el bajo nivel socioeconómico de la familia y los bajos resultados en los aprendizajes. Y por lo tanto, aunque esto la misma ley dice que tiene que ir eliminándose en el tiempo, que el ideal es que esas diferencias desaparezcan, lo que hace es, controlando por nivel socioeconómico de los colegios, evaluar de acuerdo a los resultados y los clasifica. ¿Qué significa esto? Significa que un colegio en un sector muy vulnerable, que puede tener, no sé, 270 puntos de Simpson, en términos, por el control, al controlar por el nivel socioeconómico de sus alumnos, no necesariamente queda en la peor categoría. O un colegio que puede tener 300 puntos de Simpson, pero que tiene una composición de alumnos provenientes de un sector socioeconómico muy alto, no necesariamente va a quedar en la mejor categoría. ¿Por qué? Porque se reconoce que el capital cultural que está correlacionado con el nivel socioeconómico de esa familia influye en los resultados. Entonces, por ejemplo, el Tabancura, que todo el mundo dirá, en el colegio, no está aquí. Cosa que el Tabancura, yo tengo mi niño en Tabancura, se ha preocupado de que no se sepa mucho, cosa que es muy mala, porque lo que tiene que dar el sistema es mucha información. Y que no está acá. ¿Y qué sirve que no está acá? Pero si tiene no sé cuántos puntos de Simpson. Sí, pero en el fondo de un colegio como el Tabancura se espera que agregue más valor que el que las propias familias le incorporen a sus colegios. Y de un colegio como el Rosedal, para no salir del ámbito de administración, ¿no? Que tiene mucho menor puntaje en el CIMSE que el Tabancura, no está acá. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien para el tipo de alumnos que tiene en su colegio. Entonces, el sistema es interesante porque reconoce, incorpora esa variable socioeconómica. ¿Para qué? Para evitar lo que sería una natural distribución, no por los colegios, sino que por dónde están esos colegios. Lo que te importa a ti es tratar de alguna manera de evaluar el valor agregado de esos colegios. Entonces se clasifica. Esta clasificación es muy importante porque de la clasificación dependen dos cosas. Depende, uno, la concentración y el apoyo que el Ministerio de Educación tiene que entregarle a los colegios. Los colegios que están evaluados en las categorías inferiores tienen, además de recibir las orientaciones de la agencia, tienen también el Ministerio de Educación que apoyarlos para mejorar su... Y la ley establece algo que puede parecer duro, pero que es clave a mi juicio para precisamente darle movilidad al sistema, de que un colegio que está por 4 años consecutivos en la peor categoría y que no tiene progreso significativo y se mantiene en esa por 4 años, ese colegio pierde el reconocimiento oficial del Estado y pierde el derecho a entregar títulos, o sea, ya puede entregar licencia de enseñanza básica y media, y pierde la posibilidad de recibir subvención. Esto es muy defendido y muy criticado. Quienes lo defendemos consideramos que es una palanca clave precisamente para, reconociendo la autonomía de los colegios y entregándoles el apoyo adecuado para que puedan surgir, para entregarle efectiva educación de calidad a esas familias. Porque son tales las asimetrías de información que las familias no saben lo que está pasando muchas veces en sus colegios. Y por lo tanto, aunque duro, es muchas veces más conveniente que ese colegio cierre y reubicar a esos niños en un colegio de una categoría superior en términos de los resultados de aprendizaje que se producen, que seguir insistiendo en que lo que hay que salvar es el colegio y no a los niños que ahí asisten. Esto es una cuestión súper discutida y a lo mejor aquí también hay diversas opiniones. Hay quienes consideran que lo que hay que hacer es intervenir esos colegios hasta que mejoren, cosa que no es tan loca. El punto está que si intervenimos hasta que mejoren y no mejoran, el que se lleva el costo de esa intervención que va a ser inútil son los niños que asisten a ese colegio. Entonces, hay una cuestión que es interesante, vean el Mercurio de hoy, les va a hacer sentido lo que estamos conversando. Entonces, el sistema tiene estas características. Me quedo con 5 minutos porque se está acabando el tiempo y no quiero ser con su... Es tarde y todos tienen que llegar. Casi, yo también. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día está todo en juego. Hoy día está todo en discusión.
Chile pasó hace un par de años por una modificación importante del sistema escolar, que fue la llamada Ley de Inclusión. Esa ley lo que hizo fue generar 3 cambios importantes en el sistema, 3 y medio. Uno, terminó con la posibilidad de organizar colegios con fines de lucro. Hasta ahora todavía, porque además la implementación de esta ley ha sido bastante compleja y no hay claridad de qué es lo que va a pasar con esa ley aún, porque la implementación es muy engorrosa y los efectos que produce son muy complejos. Chile establecía la posibilidad de que colegios que recibían subvención del Estado pudiesen organizarse ya sea como personas jurídicas sin fines de lucro, fundaciones, corporaciones, o bien como sociedades comerciales. ¿Qué significa que sean sociedades comerciales? Que eventualmente, si ese colegio tiene utilidades, esas utilidades pueden ser repartidas entre sus socios. Esto no es un invento de Pinochet, porque siempre estaba que cambiar todo lo que se hizo con Pinochet. La posibilidad de recibir fondos públicos para colegios organizados como sociedades comerciales está consagrada legalmente en Chile desde el año 1920, con la Ley de Instrucción Primaria. Y estaba reconocida de antes, lo que pasa es que no existía la ley, pero la ley del año 20. El concreto de los 11.000 colegios que hay en Chile, del orden de 5.000, les decía yo, son particulares subvencionados. Y de esos 5.000, más o menos la mitad son sociedades comerciales. Y por lo tanto, esta ley lo que hace es obligar a todos esos colegios a transformarse en fundaciones o corporaciones. Y eso tiene 2 efectos. Un primer efecto que es la histeria que ha generado en los sostenedores. Porque piensen ustedes, cualquiera de ustedes, que su actividad por ley se transforma en una actividad no lucrativa. O sea, no sé si hay un doctor, acá un dentista, entonces dice, bueno, a partir de diciembre del 31, usted no puede organizar su sociedad de dentistas como una sociedad de profesionales, sino que tiene que hacerlo al alero de una fundación o de una corporación. Ya que acabo con mis máquinas y mis cosas, no, la fundación o corporación tiene que ser dueña de todo su... Pongo el ejemplo de los dentistas porque, en mi opinión, un sostenedor no es distinto a cualquier otra actividad. Hay quienes dicen, tienen sus razones, yo no las comparto, a lo mejor aquí también están, no las critico, que la educación es tan importante que no puede estar bajo la lógica del mercado. Yo creo que precisamente es tan importante que no puede quedar ninguna lógica excluida de una mejor participación en el sistema escolar. Hay colegios con lucro que son estupendos y hay colegios con lucro que son un bodrio. Hay colegios sin lucro que son estupendos y hay colegios sin lucro que son un bodrio. Hay colegios municipales que son estupendos y hay colegios municipales que son un bodrio. Entonces, el punto de la calidad de lo que se hace en un colegio no depende en nada, y esto hay miles de antecedentes que lo muestran, de la característica de cómo está organizado, sino que depende fundamentalmente de lo que en ese colegio se hace. Y si lo que uno quiere es controlar por calidad de qué es lo que pasa, lo que tiene que hacerse cargo entonces es de políticas más bien como esta, que en vez de torturar al colegio porque está organizado como una corporación o como una sociedad, hay que torturarlo efectivamente porque está entregando una educación que es funcional a lo que los niños necesitan o que no es funcional a lo que los niños necesitan. Ahí hay un tema. Pero además genera un fuerte impacto esta restricción en lo que hablábamos al principio, en la lógica de las libertades respecto de quién puede y quién no puede desarrollar proyectos educacionales. En un país pobre como el nuestro, cuando se ponen restricciones para generar proyectos y se dice que solo podrán tener proyectos educacionales quienes se organicen como fundaciones o corporaciones, quienes además deben ser dueñas de los inmuebles donde funcionan, es decir, esa fundación y corporación tiene que tener todo un capital que le permita funcionar, pero ese capital queda totalmente separado de quienes organizan esa actividad. Lo que hacemos es decir con absoluta claridad que en Chile los colegios o dependen del Estado, que no tiene esas restricciones, o dependen de la Iglesia, o dependen de un fianco. Todo el resto de los individuos que legítimamente quieren participar del sistema educacional, no a través de la docencia, sino que a través de la organización de un proyecto, quedan excluidos. Yo creo que es una mala política. Alguno podrá tener su opinión, pero creo que impacta
negativamente en el sistema porque pone el foco en la calidad de una manera totalmente equivocada. Lo segundo que se hizo fue terminar con el financiamiento compartido. Chile tiene, ya porque eso es largo, una posibilidad que se incorporó, curiosamente, cuando Jorge Arrate era el ministro de Educación, Jorge Arrate que era socialista, que después se fue del Partido Socialista y que fue candidato a la presidencia por una especie como izquierda autónoma. Digo eso porque es interesante la evolución que ha tenido el país. O sea, hay un consenso muy fuerte que luego se fue perdiendo, donde se incorporó la posibilidad de que los colegios subvencionados pudiesen cobrar a las familias. ¿Para qué? Con un principal propósito de incorporar más recursos. Es cierto y es innegable que en la medida que un colegio cobra, genera una barrera para ciertas familias. Y ahí hay una restricción a la libertad de escoger. Si yo le cobro 40 lucas y no tengo 40 lucas y quiero un colegio de 40 lucas, no voy a poder ir a ese colegio de 40. Entonces, es cierto que había un tema ahí. Ese tema se abordó primero con la subvención escolar preferencial, donde a los niños de familias más pobres les entregaste un recurso adicional y además les pusiste una restricción al colegio que a ese niño no lo puedes cobrar. Para abordar esa cuestión, yo creo que había mejores soluciones. La solución era precisamente entregar una subvención preferencial disponible para todos los colegios, para todos los niños, con lo que el que no tenía recursos para hacer el financiamiento compartido lo podía hacer con cargo al Estado, el que tenía recursos lo podía hacer directamente. Con eso no se restringía la libertad de las familias de poder aportar a la educación de sus hijos, no se restringía la cantidad de recursos disponibles. Lo que hicimos fue quitarle 500 millones de dólares al sistema al año, porque es plata privada que se reemplaza por plata pública. En vez de agregar más plata, estamos reemplazando un ladrillo por otro. Y además se genera un efecto totalmente contrario al buscado, porque si lo que se buscaba con esta vía era generar mayor inclusión, en concreto lo que está pasando en el margen es que los colegios de financiamiento compartido alto, hablando entre 40 y 65 mil pesos, que por ley están obligados a recibir un 15% de sus alumnos gratis, están hoy día tomando la decisión de dejar de ser subvencionados y transformarse en colegios particular pagados. ¿Por qué? Porque las otras restricciones que la ley impuso les hacen inviable la continuidad de sus proyectos. Al pasar a ser particular pagado, pasó de costar 60 a 120 mil pesos, pasó de costar 120 de cero, respecto al 15%, 120 mil pesos. Y, por lo tanto, en vez de generar mayor inclusión, que es algo que el sistema genera y que se podría haber potenciado, lo que se genera es un efecto más bien contrario de mayor segregación. Por lo tanto, discutible. Una tercera cosa que se hizo fue eliminar la selección. Aquí entran dos conflictos, lo que es la selección por razones académicas en la enseñanza media, donde esto está recién implementándose, por lo tanto hay que ver cómo funciona, donde liceos emblemáticos como el Instituto Nacional pierden un instrumento de selección concreto respecto de jóvenes que ya están en edad de ser seleccionados por esas razones. Yo no creo en la selección en la básica por razones académicas, creo que es magia. Sí creo que es posible seleccionar un niño de octavo, séptimo básico, de acuerdo a sus rendimientos en matemáticas para los efectos de sus proyectos, creo que hay una función. Y lo que se hizo también fue eliminar, respecto de los proyectos que tenían otras características, la posibilidad de establecer esas características como parte de su proceso de admisión. Cuestión que altera la mecánica de desarrollo de determinados proyectos con determinadas visiones. Y una cuarta cosa, perdón que al final nos queda poco tiempo, pero una cuarta cosa que se hizo que me parece muy grave es que el sistema hasta ahora establecía la posibilidad de que cualquier proyecto que cumpliera ciertos requisitos básicos del reconocimiento oficial pudiese instalarse y tenía recursos del Estado en la medida que fuese atractivo para la familia. Hoy, esos proyectos nuevos para recibir subvención tienen que pasar por una autorización del Ministerio de Educación. O si un colegio quiere ampliar su matrícula, tiene que pasar por la autorización del Ministerio de Educación. Por lo tanto, la esencia de la posibilidad de crear nuevos proyectos, ponerlos a disposición de la familia, ampliar las alternativas, se ve hoy día restringida y depende de una decisión fundamentalmente política del Ministerio de turno. Por lo tanto, estos elementos que hemos visto, de alguna manera están hoy día en cierto retroceso, no le digo todo, y lo que está generando es una fuerte tensión en torno a lo que viene porque hay mucho nerviosismo en el sistema escolar sobre estas materias. Yo no quiero
Yo no tengo ningún problema en quedarme, pero entiendo que hasta la serie de 20, por tanto, si quieren nos quedamos conversando, los que tengan ganas de conversar y los que tengan que irse, por supuesto, están en su absoluto derecho, como quieran, pero no quiero frenarlos porque sé que estas horas son horas de hacer otras cosas. Así que, eso, si quieren preguntas o cosas, encantado. Sí, dale, aplauso. Lo que pasa, disculpen por demorar, pero no quiero quedarme con esa sensación que ya me tenía esa sensación que lamentablemente tuviste una visión de la educación, creo que me faltó la otra. De lo que tú mencionaste, yo no sé si estoy de acuerdo con algo. Creo que hay cosas que son muy discutibles, desde lo que tú planteaste como que el sistema chileno es una experiencia bastante exitosa. En mi visión es todo lo contrario. Para mí la visión, lo exitoso es para la gente que tenía colegios subvencionados y se hizo millonario con este tema. Podríamos discutir el tema de la elección, la verdadera libertad de elección, que para mí no es tal, y que creo que las últimas por algo se está cambiando el sistema.